hoy tenemos con nosotros a un fotógrafo que antes hablando con él, y bueno, ya nos conocemos de hace tiempo, pero bueno, me ha hecho un resumen con 4 datos, con números, que me ha dejado bastante flipado, ¿no? Por decirlo así, de una forma sencilla y llana, ¿no? Llevas viajando desde los 18 años y lo que me ha impresionado es que has viajado y has visitado más de 80 países. Sí, algunos más. Impresionante, algunos más, o sea que... Y durante 40 años has estado viajando frecuentemente a África, te conoces toda África y en todo Bueno, esto, bueno, África Occidental y gran parte de África Central. 40 años es mucho, son muchos viajes a África, ¿no? Entonces, y siempre con la fotografía, o sea, no es la fotografía tu punto principal, lo que te motiva para los viajes, pero no dejas de hacer fotos, ¿no? Es un poco... Siempre la fotografía, como te comentaba, tanto el viaje como la fotografía son dos constantes en mi vida. Son dos aficiones que siempre he tenido presente y he cultivado en la medida de lo posible. Claro. O sea que durante todos estos años, fíjate todas las vivencias que tienes y toda la experiencia que has adquirido, pero sobre todo desde el punto de vista fotográfico, Joaquín, yo antes tú me lo comentabas, yo lo guardaba aquí, eh, me, a mí me encantaría algún día poder ver todo ese archivo fotográfico que tienes, porque has comentado que has disparado pues, en diapositiva, como es obvio, antes del digital, que has disparado en medio formato, o sea que tienes que tener un archivo absolutamente Sí, no, valiosísimo, el impresionante, ¿eh? archivo, el archivo mayoritariamente es blanco y negro, porque yo siempre he trabajado en blanco y negro, en analógico, era blanco y negro con mi laboratorio. Y luego en digital toqué algo de color, pero al final siempre vuelvo al blanco y negro. Claro, sí, sí, te sientes más cómodo, ¿no? Sí, porque para mí el blanco y negro es algo que abstrae y que te centra un poco en el motivo a fotografiar y demás. Siempre lo entendí así. Claro, sí, sí, sí. Te centras más. Oye, hay una pregunta que tú has asistido a otros directos y sabes que siempre hago la misma pregunta y es cómo empezaste con la fotografía, ¿no? Que a mí me parece interesante. A principio era como un poco por introducir en la conversación, ¿no? En conocer a la persona que estaba ahí, que está al otro lado un poco, ¿no? A veces yo la conozco, a veces no, entonces, bueno, era un poco por entablar conversación, digamos así. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que conocer cómo uno ha empezado dice mucho del tipo de fotógrafo que es, ¿no? Y cómo ha evolucionado y de qué manera, ¿no? Entonces, me parece más que una pregunta para entablar conversación, me parece una pregunta de peso, ¿no? De decir que cómo uno ha empezado, cómo ha descubierto la fotografía. Y esa pregunta va a caer a todo el que pase por aquí. Si no es la primera, es la segunda. Y bueno, y a ti también te la quería hacer. Pues mi inicio en la fotografía, o sea, mi primer contacto con la fotografía es a través de un buen amigo y en su momento éramos compañeros de trabajo, mi gran amigo Domi, que me vendió, le compré una Yashica X3 o T3, no me acuerdo ya cómo era, una Yashica X3 o algo así era, y que tengo por aquí alguna Yashica, pero no, es la GSN. Y entonces, claro, yo se la compré a él de segunda mano, él ya estaba bastante introducido en el mundo de la fotografía y le dije, digo, mira, es mi primera reflex, yo antes, bueno, disparaba como dispara todo el mundo. y, y entonces me invitó a su casa, a su pequeño laboratorio en blanco y negro que tenía, y ahí fue donde me enganché, cuando yo vi cómo de una hoja en blanco emergía una imagen Es mágico, ¿eh? La como primera por vez arte de que... magia. Y ahí ya fue cuando me empecé a interesar y luego ya mi devenir fotográfico vino dado sobre todo porque junto con este amigo que te comento y unos cuantos más montamos en Cádiz la Asociación Fotográfica Prisma y ahí esa fue realmente mi escuela de fotografía. O sea, a través de esta asociación fotográfica, que éramos pocos amigos, pero vamos, lo disfrutábamos a tope. Y después de eso, pues nada, mucho disparo, mucha lectura Claro. y la cámara siempre colgada.
Sí, porque ahora, ahora afortunadamente hay escuelas, ¿no? Como la nuestra y muchas escuelas. Hoy en día hay mucha formación en las redes sociales, en Internet, pero claro, hace unos cuantos años no había, ¿no? Entonces, las asociaciones, los grupos de amigos que se juntaban y formaban esa asociación, ahí era la gran escuela realmente, ¿no? Sí que sí. Claro, Era así, o sea, ya te digo, a mí este amigo fue el que me metió el gusanillo de la fotografía y siempre se lo he agradecido, claro. porque la verdad me abrió una ventana al mundo que siempre me ha encantado y he disfrutado. Qué bien. Oye, y el tema de los viajes también, en algún momento Pues empezaron, ¿no? A decir, bueno, pues quiero viajar. ¿Fue algo así como de voy a experimentar o ya... ¿y te enganchó después la idea de viajar o...? no, o sea, yo empecé a viajar desde muy joven y mi primer viaje al extranjero fue con un Interrail por Europa, que llegué a París y me quedé sin un duro y bueno, tuve que buscarme la vida como pude. Y luego al regreso de aquel viaje, pues contacté con un amigo que había bajado a Marruecos y ya me habló de Marruecos, me picó la curiosidad, bajé a Marruecos por primera vez y aquel mundo ya me encantó. Europa me gustó, pero aquello ya me fascinó. Te estoy hablando del Marruecos de hace, pues, algo más, unos 45 años. Y me fascinó el país. Y entonces yo decía, bueno, si Marruecos, que está aquí al ladito, lo tenemos a 15 kilómetros de Tarifa, es esto, ¿qué tiene que haber más abajo, ¿no? Más al sur? Y por eso fue el estar tanto tiempo viajando, tantos años viajando por África, porque intentaba cada vez adentrarme más y meter más la cabeza en el continente, que es un continente fantástico. Claro, Y qué bueno, ya bueno. después un poco a Sudamérica, algo más en Asia, como ha sido este último viaje, que bueno, truncado a los 8 meses de su inicio, pero bueno, lo que ha durado ha estado fantásticamente bien. Un viaje de 8 meses, pero que ibas para 3, Para, 4 años, ¿no? sí, o sea, el tiempo era indefinido en principio y la idea era hacer mucha fotografía. Eh, a mí lo que más me atrae del mundo del viaje es el paisaje humano. Y conocer a mucha gente, muchas formas distintas de ver el mundo, porque en Occidente yo creo que muchas veces pecamos de que creemos que la única forma posible de mirar al mundo es la nuestra. Y hay muchas formas de mirar al mundo, de ver el mundo y de vivir la vida. Claro. Y tú viajas con tu cámara y tal. Y ¿cuál es el proceso? O sea, tú vas a un sitio, decides quedarte, ¿no? O no sé si lo tienes planificado de antelación, quedarte ahí. Y luego utilizas la cámara para interactuar con la gente o es al revés. No, es al revés. Mira, esta pregunta te la hago, yo conozco la respuesta, pero un poco porque a veces parece que la cámara es como el medio de comunicación, ¿no? Es como No. que... Yo Y entonces, eso me interesa... lo considero contraproducente. O sea, o sea, sobre todo en el sentido de fotografiar personas, o sea, hacer retratos. El de llevarse la cámara a la cara a la primera de cambio es contraproducente porque quieras que no, con tu interlocutor estás creando una barrera. Claro, Entonces, y muchas veces, según la cultura, no muy bien entendida. claro. Entonces yo soy más partidario y sobre todo cuando viajas con tiempo, de primero interactuar con la gente local, con la gente del lugar y una vez que interactúas y logras introducirte un poco en su día a día, entonces empezar a tirar de cámara. Claro, porque si no, ya desde el principio es eso que tú dices, ¿no? Se establece ahí una barrera y puede ser difícil llegar a la persona, ¿no? Sí, sí, y en algunos sitios más que en otros. O sea, en Asia es muy fácil la fotografía de retrato, es muy fácil a nivel general, contraproducentemente o contrariamente con África. África, en su contexto, pues es difícil hacer retrato, es bastante difícil, a no ser
bueno, que vayas en un viaje fotográfico donde ya están las cosas pactadas de antemano, o vayas a zonas excesivamente turísticas donde lo que hay es un teatro, no es la realidad, ¿no? Sí, hay mucho. Ahora, si tú quieres plasmar la realidad y un poco quedarte con lo que hay detrás de cada retrato, pues en África es difícil, es bastante complicado. En Asia es justo lo contrario, es muy sencillo contactar, es muy sencillo interactuar con cámara y es más, en muchos sitios te piden fotografiarte a ti. También en algunas ocasiones he cogido y le he dado la cámara a alguna chica o algún chico para que hagan fotos y son fotos algunas muy interesantes. Qué bueno. Hay que preguntarle a Leire que si tienes alguna anécdota que tengas en la memoria de algún retrato en particular de tus viajes. Sí, bueno, mira, hay un retrato que le tengo un gran cariño, que ahora después lo podemos ver, o bueno, lo podemos ver sobre la marcha. Vamos a ver. Claro. Cuando quieras lo lanzamos y listo. Vamos a ver cómo va esto. Alguien he leído antes por ahí en un comentario que la imagen se queda congelada. Arriba, sí, en la pantallita, para nosotros dos no, pero la gente que nos está viendo tiene un botoncito arriba que pone reconectar, un botoncito rojo que da reconectar, le da y se refresca la página y ya suele funcionar bien. Hay un retrato que a ver si lo encuentro por aquí, que fue en este viaje por Asia, que es del que estamos hablando, fue navegando en Myanmar, navegando hacia el norte por el río Irrawaddy, y entonces, bueno, era en un barquito que llevaba mercancías hacia el norte y conocí allí a un muchacho, es este, ¿se ve? No. ¿Dónde lo has abierto? ¿En tu ordenador? Sí, lo tengo en miniatura a la derecha. No se ve. Tienes que irle a compartir pantalla, de los botoncitos redonditos. Ahora. Compartir pantalla, ahí tienes. Ahora, este. Bueno, vale, sí, ok. Esto es la presentación, entonces. Sí, este retrato, este chico le conocí. Bueno, la primera barrera que teníamos era el idioma. El idioma, claro. Porque no hablaba nada de inglés, solamente hablaba un dialecto birmano, según me explicó. Y bueno, nos pegamos 3 días navegando juntos y llegamos a unas conversaciones, llegamos a un entendimiento muy alto, además era alucinante. Y este chico, bueno, pues anécdota. Por ejemplo, por la mañana, cuando nos solíamos levantar al amanecer, ¿no? Y el desayuno consistía en huevos duros con whisky, que era algo un poco que choca. Y bueno, él iba remontando el río porque le estaban esperando unos compañeros más al norte con unas balsas de bambú para durante 2 semanas bajar el río a favor de corriente con estos bambúes para venderlo ya en Mandalay, vamos, concretamente. Y la verdad que tenía una historia alucinante de vida. Nos dimos las direcciones y los teléfonos. Luego le llamé, pero por teléfono ya era imposible. Claro. Y insistiéndome mucho que si alguna vez volvía por allí, que tenía su dirección, que fuera a su poblado y a su casa a vivir con él. Vamos, con él y con su familia. O sea, que realmente no, son retratos, pero son historias, ¿no? Sí, o sea, es una historia realmente, ¿no? Es que el viajar con tiempo y solo. O sea, el fotógrafo que viaja solo lo tiene más fácil, porque no incomoda a nadie con sus esperas y con sus historias fotográficas. Eso te da, pues, el poder interactuar muchísimo con la gente local, el conocer, el pararte. Ha habido sitios donde me he parado hasta 20 días. Y bueno, fantástico, eso te da unas vivencias. Y entonces detrás de muchos retratos hay una gran historia. Claro. Claro. Has dicho que te has montado en este barco y ¿cómo llegas a ese punto de o sea, ¿tienes alguna planificación previa o sobre la marcha surge?
Vamos a ver, Esta es yo la gran pregunta que nos hacemos los que nos gustaría viajar y a lo mejor pues en no nos un atrevemos. en un viaje de este tipo, como el que he abordado meses atrás, yo me había hecho una planificación, pero a grandes rasgos. Porque además, por mucho que planifiques, lógicamente el camino, el día a día, es lo que te va a ir Claro, haciendo la ruta, el viaje, porque todos los días, o sea, por mucho que lleves planificado, siempre, siempre te van a surgir imprevistos de todos los colores que van a ir modificando tu camino y tu ruta. Imprevistos desde conocer gente, desde quedarte más sitio de lo que tenías, o sea, más tiempo en un sitio del que tenías previsto, o de el mismo transporte, que no es posible ir de un punto al que tenías previsto y lo tienes que hacer haciendo un gran rodeo, o es totalmente imposible y lo tienes que desdeñar. O sea, hay muchísimas vicisitudes diarias que van modificando tu trayectoria de viaje. claro, eso te va Entonces, llevando a una historia, a otra, a sí, otra, a sí, sí, otra, no, se van encadenando. se van encadenando. Aparte, en el camino es que vas conociendo siempre a gente, gente maravillosa, tanto autóctono como otros viajeros, ¿no? He Ujú. hecho infinidad de amigos y amigas en este viaje y, bueno, que sigo teniendo comunicación con ellos y con ellas, vamos. La verdad que Claro, ha sido fantástico. a lo mejor alguien que nos está escuchando puede preguntarse, bueno, ¿y no es peligroso viajar así? Yo entiendo que no, yo entiendo que no. Vamos a ver, peligroso. Hay zonas del mundo que son muy peligrosas. Antiguamente era mucho más fácil viajar que ahora, ¿eh? Era más sencillo viajar en ciertos aspectos. Ahora es mucho más barato, pero antes era más fácil. Sí. ¿Ahora es más barato? Ahora es más barato viajar que antes, sí. Antes un vuelo te salía por una pasta. Ahora los vuelos han estado muy baratos. No sabemos cómo van a quedar. Ya, claro. No Ahora sabemos cómo a van a veces quedar. podemos viajar, ¿no? Pero Ujú. bueno, Y con respecto a peligros, yo es que en mis viajes me muevo muchísimo en el mundo rural. Y si hay algo que he aprendido en tantos años de viaje es que el mundo rural, en cualquier parte suele ser muy sano. Suele ser muy sano. Y el mejor pasaporte para viajar es una sonrisa. Eso abre muchas puertas, abre muchísimas puertas. qué bien. Mira, Maite dice que eres un referente y que de más mayor quiere ser como tú, que ya le queda Bueno, menos. O sea que bueno, yo también lo hablábamos antes y yo quiero hacer eso. Genial, qué bueno. ¿Cuántas historias nos podrías contar y cuántas experiencias y cuántas cosas? Oye, cuéntanos un poquito. ¿Has preparado algunas fotos? sí, podemos ir viendo Sí, bueno, algunas tú cosas y... a tu ritmo y a medida que se Ajá, me vayan ocurriendo preguntas te las voy haciendo. La gente que nos perfecto. está viendo y escuchando, pues también pueden hacer las preguntas. El chat está en abierto, de Ajá, forma perfecto. que Bueno, todos pues puedan verlo y tú, voy a hacer una breve hipnosis porque como el tema va del trabajo que he realizado durante estos 8 meses en Asia, pues los países tocados han sido Tailandia, pero Tailandia ha sido muy puntualmente o muy concretamente en puntos muy concretos. Y luego viajar ha sido Myanmar, que en el primer mes de viaje me alucinó tanto que luego volví otro mes. Myanmar, Tailandia, Camboya, Vietnam. Vietnam lo recorrí entero en moto y aparte en el norte tuve la gran suerte de que mis hijas, mi pareja y unos amigos compartimos viaje en moto por el norte de Vietnam, frontera con China, que fue fantástico. Eh, Luego estuve en Malasia y luego de Malasia ya bueno, Singapur y luego Indonesia. En Indonesia ya fue donde me cogió lo del maldito virus y fue donde ya me vi obligado al regreso. Estaba previsto Timor, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán, Japón, China, Tíbet, intentar Tíbet, que sé que es bastante complejo, y acabar la parte de Asia, acabarla en India. Y luego ya de India pasar a Sudamérica para acabar durante un año o algo así recorriendo Sudamérica.
Pero bueno, ahora ya cuando pase toda esta oleada, Lo pues retomas. lo retomamos, por supuesto. Por Qué supuesto bueno. que sí. Entonces, bueno, vamos a ver si os parece, si te parece, Manuel, Sí, pasamos a sí, ver dale. algunos. Y ahora hay algunas preguntas que después las unimos Sí, todas y vale, perfecto, perfecto. hacemos una ronda de preguntas. Así que adelante. Este Mira, retrato, por voy a ejemplo, quitar mi cámara para que te quedes tú ajá, solo en pantalla y perfecto, a tu ritmo. perfecto. Este retrato, por ejemplo, es en el mismo barco que iba navegando por el Irrawaddy hacia el norte de Myanmar. El barco era un carguero y cuando embarqué íbamos solamente 8 personas viajando en el barco, todos autóctonos, el único extranjero era yo. Y bueno, había algunas luces que a nivel fotográfico me flipaban. Y entonces al segundo día ya pude sacar cámara, tirar de cámara y poder empezar a hacer retratos que la verdad obtuve retratos que a mí por lo menos me han satisfecho bastante. Este es uno de ellos, con unas luces que me alucinan. Este es otro, esta es una chica que también iba viajando en este barco. Era curiosísimo, por ejemplo, cómo embarcaban y desembarcaban tanto mercancías como personas en el barco. El barco tocaba ciertos puntos a lo largo del río, pero lo normal era que no tocara, o sea, conforme íbamos acercándonos a aldeitas ribereñas, pues el barco no se aproximaba a las aldeas, sino tocaba su sirena y entonces algunas embarcaciones de menor porte se acercaban, el barco sin parar, y en plena marcha pues hacían intercambios de mercancías o de pasajeros o de todo, con unos equilibrios y una habilidad que a mí me flipaba, vamos. Estos son retratos a orillas también del Irrawaddy, ya cuando tocábamos tierra, por las noches, porque además es un río que no es navegable, o sea, hay una parte del curso que no es navegable todo el año, según la época de lluvias. Esto, cuando yo estuve allí era época de monzón, entonces había bastante nivel de agua, pero hay partes del curso del río que no son navegables. Y entonces por las noches, pues los capitanes no se atreven a navegar mucho, aunque a veces nos sorprendía la noche y yo decía, bueno, vamos a ver si no acabamos encallados. Y bueno, cuando parábamos al atardecer en alguna aldeilla, pues podías bajar y la verdad que obtenías también resultados fotográficos como los que podéis ver. Las personas son, como explicaba antes, son muy amables respecto a que les tome fotografías, aunque nunca está de más, por supuesto, yo siempre lo hago, el pedir permiso, incluso en algunas zonas, ¿no? Como fue el estado Chin, que lo viajé con mi gran amiga Claudia. Estado Chin, pues tiramos de guías porque, claro, íbamos a ver a las mujeres, a unos pueblos de mujeres de cara, de rostro tatuado. Y entonces, primero por el problema de la comunicación, del idioma, y segundo para que te introdujeran un poco en su sociedad, en sus pueblos y demás, ¿no? Joaquín, una Sí, pregunta. Bueno, hay varias preguntas en el chat que después sí, las agrupamos, ¿vale? Lo digo porque la perfecto. gente está preguntando mucho, pero que no se preocupen, que ahora te voy a hacer Ajá, todas las preguntas. perfecto. Eh, tú viajes fuera de los circuitos turísticos, ¿no? Todo esto, estamos hablando de zonas y de movimientos y de transportes que no tienen nada que ver con el turismo. Sí, exactamente eso. Estas zonas ya están ya hay mucho turismo, ya están masificadas, ya ha Bueno, llegado hasta estos lugares del turismo de sí, una forma. yo considero que hoy en día cada día es más difícil apartarte de las rutas turísticas, ¿no? El turismo se ha masificado, como sabemos todos, ¿no? El mundo del viaje eh, tiene un potencial económico muy fuerte y bueno, pues tanto las grandes empresas como las menos grandes se dedican a explotarlos a tope. Entonces, ¿qué ocurre? Es una fuente de ingresos muy importante para muchos países y esto lo explotan a tope. Entonces, pero no obstante, todos los países tienen sus circuitos
¿no? Que es donde te llevan todas las agencias. Claro. Yo suelo, en la medida de lo posible, suelo huir de ese tipo de circuitos, aunque no quita el que toque puntos que me parecen muy interesantes y a pesar de Claro. estar dentro de un circuito, pues desde el punto de vista son de obligada visita, lógicamente. Pero luego sí procuro por todos los medios apartarme totalmente de los circuitos turísticos y perderme. Los mejores sitios del mundo siempre los he encontrado cuando más perdido he estado. Eso sí. Es así, vamos, o por lo menos es como me ha tocado vivirlo. Por ejemplo, yo en Myanmar, el primer viaje que hice lo hice muy de ruta turística, porque tiene sitios fantásticos, pero luego cuando volví a finales de noviembre me volví, porque la limitación que tiene Myanmar es que solamente dan 28 días de visado y además no se puede prorrogar, entonces a los 28 días sí o sí tienes que abandonar el país. Luego me fui y en noviembre, después de compartir ese mes de viaje con mis hijas y estos amigos y mi pareja, pues tras ello decidí volver de nuevo a Myanmar y ahí fue donde me puse a explorar a explorar para mí, lógicamente, nuevas rutas fuera de los circuitos turísticos. Llegué a Mandalay, donde conocí a una gente del norte de España fantástica. A Leire, por ejemplo, una chica fantástica de Pamplona, y a otros amigos. Y desde Mandalay ya cogí, me embarqué y me fui hacia el norte. Navegué por 2 ríos de Myanmar, estuve los 20 y tantos días navegando estos 2 ríos. Y bueno, yo en 20 y tantos días de viaje me encontré con 2 occidentales, nada más. Fue fantástica la experiencia porque llegas a sitios donde al no haber turismo la gente local es mucho más abierta. Cuando ya está, o sea, los turistas solemos malear mucho el ambiente de los autóctonos en todo el más amplio sentido de la palabra. Cuando no los prostituimos mucho el entorno, ¿no? Excesivamente, ¿no? Claro. Entonces siempre procuro huir de esto, ¿no? En la medida de lo posible. ¿Qué conlleva eso? Pues eso conlleva que el viaje sea mucho más duro, falta de infraestructura para comer, para dormir. O sea, tienes que intentar por todos los medios ser un autóctono más, porque si no, te resulta excesivamente duro. Mira, siguiendo un poco con esto que estás diciendo, hay un par de preguntas que podríamos justo Sí, meter perfecto. ahora. Una es, tiene que ver con el equipaje. Si al viajar de esta forma, tan a la aventura, ¿cómo vas de equipaje? O sea, ¿vas ligero de equipaje? ¿Llevas muy poco? ¿Llevas mucho? ¿Cómo La intención es siempre ir cuanto más ligero de equipaje, mejor, ¿no? Yo en este viaje de 8 meses he viajado mucho en moto, ¿no? Por ejemplo, en Vietnam me compré una moto y me crucé el país entero de sur a norte durante mes y medio. Y luego en otros países también he tenido motos. Pero no obstante, yo lo que llevo es una mochila y mi pequeña mochila fotográfica. A nivel fotográfico, bueno, yo recuerdo aquellos viajes, mis primeros viajes fotográficos por África, donde llevaba mis bobinas de carrete, o sea, mis bobinas de película de 5 metros, o no me acuerdo cuántos metros tenían, y llevaba chasis vacíos, iba recargando chasis, lo cual ocupaba, bueno, y después otra cosa, no llevaba un cuerpo, llevaba mínimo 2 cuerpos de cámara, la óptica, que era bastante pesada, o sea, cuando tenías a dar cuenta, el equipaje te lo comía el equipo fotográfico, ¿no? Claro. Ahora en este viaje del que estamos hablando, he optado por no llevar ni siquiera equipo medianamente profesional, ¿no? Sino, vamos, esta es la cámara que he llevado, que es una Olympus, muy básica, una Olympus OM10. Y bueno, con dos ópticas, es un 1440, sí, un 1442, no un 1442, no, un 2442, perdón.
y un 40-150, son las dos ópticas y aparte muy poco luminosas. O sea, he ido con un equipo excesivamente básico. Ha sido con el equipo del kit. Sí, exactamente, exactamente. Que ahora sí quiero, a ver si lo amplío con una óptica ya un poco más consistente, con mayor apertura, diafragma y demás. Porque además para este tipo de fotografía, esta óptica se me queda un poquito corta. Claro. Y bueno, a nivel fotográfico, pues eso. Eso sí, al ser tan prolongado el viaje en el tiempo, pues tenía que ir procesando el trabajo, porque si no, en años de viaje, traerte todo el material sin procesar, iba a ser una montaña de material a procesar que iba a ser imposible. Entonces llevaba este ordenador con el que me estáis viendo ahora, lo llevaba como equipaje, disco duro, pero bueno, el ordenador pesa algo más de 1 kilo, muy poco, es un Mac. Y ese era mi equipaje. Y luego, bueno, algo de ropa, no mucha, y algo de calzado. Y poco más, poco más. Sí, sí, ligero para poder moverte sin problemas, peso. Claro. Alejandro también pregunta que cómo organizas el tema de los alojamientos, ya que al ser un mundo rural será algo más complicado. Es Sí, una bueno. pregunta que yo también tenía pensado hacerte Sí, pues os explico. Vamos a ver, yo este es mi primer viaje, es el primer viaje que hago a nivel tecnológico. Yo siempre he sido viajero de mapa de papel y de brújula, siempre, toda la vida. Vamos, a golpe de mapa y brújula he cruzado varias veces el Sáhara de norte a sur. La primera vez fue en autostop, que fue una locura. Y bueno, este ha sido el primer viaje en que he tenido que ir aprendiendo en el camino al manejo de múltiples programitas, apps, ¿no? Sí. Bueno, pero para todo, o sea, para hospedaje, GPS, o sea, mapas, cambio de moneda, todo, 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 o sea, todo. Afortunadamente, como me iba encontrando con viajeros más experimentados que yo, era una fuente inagotable de conocimiento, ¿no? Y bueno, la verdad que en 8 meses, pues ya, o sea, ¿qué pasa? Le he sacado un producto bestial, ¿no? Pero para mí es un poco contraproducente en el sentido de que, de hecho, se me rompió el teléfono y cuando me vi sin teléfono veía que es que no me podía mover, no me podía mover. Entonces, a nivel tecnológico, pues, por ejemplo, en zonas donde nadie habla inglés, ni francés, ni ningún idioma que te puedas medio defender, pues el traductor de Google también te echa algún cable, ¿no? Cables increíbles, claro. Hoy hay casi cobertura en cualquier parte del mundo. Hay cobertura. Y entonces los hospedajes, por ejemplo, los hospedajes, Booking es una herramienta esencial, o Agoda, depende del país, unas funcionan mejores que otras. Y bueno, es como te vas. Y cuando llegas a sitios donde no hay infraestructura, pues a buscarte la vida, a dormir donde buenamente puedes. O sea, generalmente en alguna casa de algún autóctono, suelen ser gente muy, 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 muy abierta y no suele haber problemas. O sea, no he tenido que dormir ningún día en la calle. Ajá. He dormido alguna vez por horarios, vamos a dormir, que no he dormido, sino en alguna estación de autobuses, que he llegado a la 1 de la madrugada y el enlace me salía a las 5 de la mañana. Claro. O sea, entonces dices, no pillo hotel ni pillo nada, ¿no? Sino me quedo aquí en la estación y a pasar una mala noche y a pegarme otras 30 horas de autobús. Claro. Está claro que viajar solo pues te da toda esa libertad, pero alguien pregunta por aquí si pesa la soledad del viajero. Sí, claro que pesa, evidentemente. O sea, viajar solo, desde mi punto de vista, tiene sus ventajas. Cuando quieres compañía, te obliga a ser muy abierto, porque o eres abierto o te mueres de pena. Bueno, claro. Entonces te obliga a ser muy, 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 muy abierto, ¿no? Y entonces el viajar solo tiene la gran ventaja de que
Estás solo cuando quieres. Si no quieres estar solo, no tienes por qué estar solo. Y bien con otros viajeros o bien con gente autóctona, ¿no? El mundo del viaje, la gente que se mueve por el mundo es gente muy abierta y encuentra gente joven, gente menos joven. Yo, por ejemplo, en el norte de Vietnam me quedé flipado con un matrimonio inglés que iban viajando en moto por unas carreteras infernales, bueno, si se le podrían llamar carreteras, ¿no? Los dos en una moto con 75 y 82 años. Wow. Estuve almorzando con ellos y me quedé flipado, flipado. Y entonces ahí sí decía, yo cuando sea mayor quiero ser como vosotros. Claro. Oye, ¿tú cómo recuerdas todos estos viajes? Tantísimos años viajando, tantísimos países visitados. ¿Tienes Bueno, alguna forma, además de las fotografías que tienes, claro, de recordar esos viajes? Bueno, tú sabrás como fotógrafo que cada foto que haces, por mucho tiempo que pase, eres capaz de ¿Te acuerdas? identificar, De todo, hasta ubicarla, y todo eso cualquiera que se dedica a la fotografía sabe que es así. todo, sí, sí. Que nunca, o sea, ves la imagen y la ubicas Te inmediatamente. acuerdas de inmediatamente, cierto. El sitio, el ambiente, las personas, Es todo. increíble, sí. Al margen de ello, bueno, pues siempre he tenido el llevar mis cuadernos de viaje. Siempre he andado, pero lo he escrito para mí, o sea, nunca he escrito nada para nadie, sino, como te comentaba a ti anteriormente, es una forma de que yo, por ejemplo, yo ahora cojo un cuaderno de viaje mío de hace 25 años y me traslada a ese momento, momentos muchos de ellos olvidados, ¿no? Experiencias olvidadas, y me hace recordar ese momento y revivirlo de nuevo, y es fantástico, ¿no? Porque además muchas veces el paso de tantos años, el paso del tiempo, muchas veces la memoria te juega la pasada de que se modifican esos recuerdos con respecto a lo que fueron y a la realidad que sucedió, ¿no? Cuando lo leo, me vuelven a esa realidad Vuelves fantástica. a vivir ese viaje, ¿no? Ese momento. Claro, claro. Qué Yo bueno. siempre he dicho que los viajes se viven antes, durante y después, ¿no? Antes mientras los planificas, durante porque lo estás disfrutando y después con el recuerdo, en este caso con la fotografía o si hay, Claro. si te dedicas a tomar notas y demás, pues también con las notas. Sí, qué bueno. Bueno, hay más preguntas, pero vamos a seguir. Venga, pues voy un momentito, vamos a ver. Voy pasando aquí algunas fotos. Esto es en un atardecer en el río Irrawaddy, en Myanmar. Había unos atardeceres y unos amaneceres que bueno, que flipabas. Esto es una de las paradas en este río, como comentaba antes. Hay mucha vida en estos países. Bueno, de hecho, por una de las zonas que estuve navegando en este río, la única vía de comunicación así más potable es el propio río, no tienen otra. Entonces, toda la vida se concentra a orillas del mismo. Esto sigue siendo Myanmar, pero ya no es en el río. Estos son, a mí ha habido una ciudad en Myanmar, Mandalay, que la primera vez que iba precisamente con mi amiga Claudia, llegamos allí y nos impactó a los dos de la misma manera, muy negativamente, ¿no? Íbamos de paso, con intenciones de luego retornar. Y a ninguno de los dos nos gustó la ciudad en absoluto. Luego cuando retornamos descubrimos que era una ciudad fantástica, vamos, con unos alrededores impresionantes. Esto es en uno de los mercados, tiene mucha vida. Esto también es en el mismo mercado. Esto no, ya esto ahora os cuento de qué va. Mandalay tiene, por ejemplo, el mercado de jade, que es una pasada, que es donde se comercializa el jade y piedras preciosas, pues para gran parte del mundo. Myanmar es muy rica en jade y tiene zonas también de diamantes, de gemas, muchas gemas, mucho ámbar. Y bueno, el mercado es, bueno, multitudinario. Eso, llegas allí a las 10 de la mañana y te encuentras un mercado con miles y miles y miles de personas, todo el mundo comerciando. Es algo fuera de lo normal.
Esta toma fotográfica, esto es en un pueblo de pescadores, esto ya estamos en otro país, esto es en Indonesia. Concretamente, bueno, Indonesia es un país que tiene unas 17.000 islas, de modo que imaginaros la edad que es moverse por un país con 17.000 islas. Las comunicaciones son, a veces, depende por qué parte del país te muevas, pueden ser un poco complejas. Esto concretamente es en la isla de Lombok. Yo cada vez que llegaba a una isla procuraba luego recorrérmela en moto durante una semana o algo así y conocer un poco toda la isla, ¿no? Y esto era en un pueblo de pescadores, concretamente la chica de la izquierda, una chica fantástica, acabé comiendo con ella, con su marido y su hijo, en la aldea, en su casa, hicimos una gran amistad. La playa era una playa paradisíaca. Ya te digo, detrás de cada retrato hay toda una historia. Esto es en otra playa de Lombok. Estas dos chicas, por ejemplo, si veis, una de ellas tiene ese 4 señalado con los dedos, ¿no? Porque son chicas que están todo el día en la playa. Bueno, Indonesia es de mayoría musulmana, al igual que Malasia, por ejemplo. El sur de Tailandia, Filipinas, toda esa zona es musulmana. Bueno, pues esa chica, ese símbolo de 4 me estaba diciendo, porque son chicas que se llevan todo el día en la playa vendiendo pulseras de hilo que hacen ellas. Y conforme llegué a aquella playa, pues me abordaron para que les comprara y entonces les dije, digo, mira, yo te voy a comprar, pero ahora no, más tarde. Y entonces me decía, pero una no, 4, ¿no? Porque además dominan el inglés que flipas, ¿no? Vamos, el inglés, el alemán, el italiano, porque viven del turismo, viven del turismo. Y esta zona de Lombok es bastante turística. Esto es en Kuta, Lombok, que tiene bastante turismo, sobre todo de surferos. Aquí hay mucho turismo, sobre todo australiano. Este es el marido de esta chica que he indicado antes, el marido y su hijo. Con él salí un par de días a pescar, que flipé en colores en un cayuco. Salíamos a pescar y flipaba, salíamos de madrugada y fueron unos días de unas experiencias fantásticas. Esto es en una manifestación. Esta chica, lo que se le ve en el pómulo es una bandera de Myanmar, de Birmania. Y esto fue en el mes de diciembre, que fue justo cuando, o sea, a Myanmar la estaban juzgando en la Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad contra los rohingyas. Los rohingyas los musulmanes están muy mal vistos y muy maltratados en Myanmar. Myanmar tiene un gobierno cuasi militar y es duro, vamos. Entonces, bueno, de hecho hay un campo de refugiados que se ubica en la frontera de Bangladesh, al norte de Myanmar, Bangladesh con Myanmar, que es bastante conocido a nivel internacional, donde están todos los rohingyas. De hecho, yo estuve con algunos rohingyas y gente fantástica, ¿no? Que bueno, me explicaban cómo en menos de un año habían arrasado sus pueblos, uno de ellos me contaba, mataron a mi padre y a mi hermano. Y bueno, y esto era en una manifestación totalmente reglada por el gobierno en apoyo a su presidenta, que en aquellos días acudía a la Corte Internacional a defender a su país de las acusaciones de exterminio que tienen con respecto a los rohingyas. El exterminio es real. O sea, los rohingyas y los musulmanes en Myanmar no son ni siquiera considerados ciudadanos. O sea, no tienen derechos de ciudadano. Pasa con ello, pasa también con otras etnias que viven en campos de refugiados en las fronteras de Tailandia con Myanmar. Con mi hija Esther intentamos entrar hace 5 años, intentamos entrar en un campo de refugiados, lo que pasa es que el ejército nos lo prohibió. Pero que viven en unas condiciones infrahumanas y concretamente el gobierno de Myanmar pues los tiene reducidos a la nada, no tienen derecho ni a la propiedad, vamos, un derecho tan básico como es la propiedad, no tienen derecho a la propiedad, no tienen derecho al trabajo, no tienen derecho al movimiento físico dentro del país, o sea,
están esclavizados a tope. Bueno, en Myanmar es que hay una serie de connotaciones muy particulares, ¿no? En Myanmar, por ejemplo, este chico lo que tiene en las manos son hojas de betel. Las hojas de betel, bueno, no son hojas de betel, son hojas de un árbol donde se envuelve la nuez de betel con un alcaloide y con especias. Se lía la hoja y se introduce en la boca. Esto produce una salivación totalmente roja, entonces en Myanmar ves a todo el mundo continuamente escupiendo. Esto tiene una tradición de más de 2000 años. Todo el mundo escupiendo, se quedan sin dentadura, todos tienen la boca muy roja y los dientes totalmente carcomidos, ¿no? Y es una cosa adictiva, es una cosa como el tabaco, ¿no? Es totalmente adictivo y existe un comercio interior de esto increíble. Por todas las calles hay puestecitos donde te venden las hojas liadas porque además cada puesto lo hace de una distinta manera y forma, con distintos sabores y demás. Este señor... bueno, otra cosa que es común en Asia, que suele llamar bastante la atención, ¿no? Es que, Joaquín, disculpa un segundito. Es que estoy leyendo un comentario que pone que hay continuas interrupciones con la emisión. Bueno, pues cuando pase esto tenéis que reiniciar vuestro internet, porque ahora mismo yo estoy monitorizando aquí en otro ordenador la emisión y pone que va perfecta. Entonces puede ser de internet de cada uno que esté saturada, por la hora que es también, habrá mucha gente conectada. Y hay un botoncito arriba en la pantallita de cada uno que le das a reconectar. Entonces, bueno, se refresca la pantalla. Es que no podemos hacer nada en ese sentido porque ya veo, yo estoy monitorizando aquí y va perfecto. Así que lo siento. Nada, no te preocupes. Una cosa que quería comentar, por ejemplo, en estos países que he estado recorriendo, o sea, en el tema sexual, los transexuales, por ejemplo, son perfectamente admitidos a nivel social y a todos los niveles, ¿no? Este señor concretamente es un transexual que conocí de rebote y de casualidad. Yo iba por un camino de tierra con una motillo y escuché música, empecé a buscar hasta que encontré la música y era una ceremonia animista donde había bastante música, había una señora bueno, tragando fuego, o sea, con unos rituales algo esperpénticos, ¿no? Y ese señor estaba allí, ¿no? Y casualmente era el único que hablaba algo de inglés. Y entonces, lógicamente, pues me estuvo atendiendo él, un señor fantástico, ¿no? Pero quería señalar eso, ¿no? Cómo en países, incluso países musulmanes, ¿no? De mayoría musulmana, cómo son perfectamente aceptados en contra de lo que todavía, desgraciadamente, ocurre en nuestra sociedad, ¿no? Esta es aunque parece un monje, no es un monje, es una monja. Es una monja budista en Yangon. Ahora no me acuerdo el nombre del templo, pero es un templo impresionante, ¿no? Y allí te sientas y hay tanta concurrencia de fieles que sentado en un punto fijo obtienes imágenes alucinantes, ¿no? Joaquín, ¿alguna vez te han pedido dinero por fotografiarles? Hay una pregunta que hay por ahí también en el chat. Sí, vamos a ver. Eso es una cosa que es bastante común. Es bastante común, pero sobre todo es bastante común en las zonas que son rutas turísticas. Y bueno, yo soy partidario de jamás pagar una fotografía, nunca. Una toma fotográfica, yo entiendo que no se debe pagar, no una toma fotográfica, sino cualquier cosa de este tipo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es pervertir a los autóctonos de una forma bestial, ¿no? Yo he visto en algunas zonas, ¿no? Como ha llegado un autobús cargado de turistas, se han bajado todos con sus cámaras y ha habido por allí gente autóctonos, ¿no? Que se buscan la vida con el turismo, ¿no? Y antes de empezar a usar la cámara, empezar a repartir billetes.
Estamos hablando de países que tienen unas economías bastante bajas comparadas con la nuestra, ¿no? Entonces, pues, bueno, cualquier australiano, cualquier europeo, cualquier americano, pues llega allí y repartir billetes resulta hasta fácil, ¿no? Pero me parece que es pervertir totalmente a un pueblo y pervertirlo porque les enseñas que, que con ningún esfuerzo se puede obtener beneficio, ¿no? Yo es que, como explicaba al principio, soy partidario de primero interactuar y luego tirar de cámara. Si no hay una interactuación anterior, tirar de cámara, lo veo invadir espacios personales, lo veo falta de todo. Claro. Bueno, y luego desde el punto de vista puramente fotográfico y egoístamente fotográfico hablando. El que venga detrás paga las consecuencias también. Exactamente. Y luego esa foto de ese mismo personaje, pues la tiene mucha gente, ¿no? Que eso es una cosa que también pasa y hay auténticos profesionales, ¿no? Sí. Actores profesionales en sitios muy, muy concretos que, bueno, pues que tú ves las fotos y al final Sí. muchos fotógrafos tienen la misma foto, ¿no? Sí, Y pues, ahí es donde se pierde también el valor, ese valor documental, ese valor exactamente. Mm, Suele ser así. sí. Estos dos retratos, esto es en un templo hindú en Singapur. Singapur me cogí, o sea, Singapur no me ofrecía gran interés, me cogía de pasada. Y bueno, Singapur, como sabréis, es un país muy pequeñito que solamente tiene la capital, vamos, en una hora te atraviesas el país. Es una gran potencia económica dentro de Asia, pero tiene una riqueza cultural, una mezclolanza cultural increíble, y la verdad que yo rehuyo mucho de las capitales, ¿no? Pero Singapur de por sí tiene un viaje. Es otro tipo de viaje al que yo suelo hacer, pero tiene un viaje. Y bueno, esto es en un templo hindú que estaba abarrotadísimo de gente. Estaban con sus ceremonias continuas y demás. Y bueno, conseguí, vamos, no solamente estas dos tomas, sino otras muchas. Sí. La gente que tú fotografías en tus viajes sabe que la estás fotografiando. No son robados. Exactamente. Generalmente, vamos, a lo mejor tengo alguna, o sea, estoy con la cámara y estoy viendo ahí un retrato que por la luz que le incide a la persona y tal y cual, y pues sí, hago la toma, o sea, no voy a decir que no, sería absurdo decir que no. Pero generalmente la persona sabe, además, basta con mirar las fotos que se ven directas, que se ve que hay una complicidad, si se puede llamar así, vamos. Oye, estoy viendo, por lo menos en las fotos que estás enseñando y bueno, lo que tienes en tu perfil de Facebook, son fotos con luces muy contrastadas, muy Sí, puntuales, vamos a ver. claves bajas, Claves bajas, con sí, mucho claves bajas. carácter, ¿no? Como Generalmente, o sea, es que en estos meses, bueno, me ha dado la picada de la subexposición, ¿no? He estado subexponiendo mucho y trabajando claves bajas. Luego, bueno, por supuesto, tienen postproducción, lógicamente, las tomas fotográficas, ¿no? Pero sí, es cierto, tienen una tónica general de clave baja, mis retratos, sí. Es que, bajo mi punto de vista, enfatiza mucho esos grandes contrastes, ¿no? Y, por ejemplo, en este retrato para mí es el personaje, es el monje, ¿no? Entonces, lo que había alrededor distraía. Claro. Desde mi punto de vista, distraía, ¿no? Entonces yo quería enfatizar y quería que la atención se fuera al personaje, ¿no? Al monje. Claro. Esto está hecho en Myanmar, en un templo de teca precioso, muy cerquita del lago Inle, que es un lago alucinante con una vida increíble. Bien. Esta otra toma, esto es en un pueblo costero de la isla de Lombok. Porque en Lombok, como he comentado antes, pues alquilé una moto
una motillo, vamos, scooter generalmente, y me iba por ahí a perderme por todos los caminos, porque en estas islas generalmente suele haber algún atractivo turístico, ¿no? Que suele estar copado por las agencias turísticas. Entonces, yo lo que hago es que me alquilo algún vehículo o en transporte local, si no hay posibilidades de alquiler de vehículo, y, y me voy a perderme por la isla, a aldeas, por caminos un poco recónditos, y es donde encuentro la vida autóctona, que es lo que me interesa. A mí el paisaje humano es lo que me llama del mundo del viaje y es por eso de ahí es lo que plasmo en mi quehacer fotográfico. Esto es un retrato de una chica. Esto es en la isla de Flores. Esto está justo al norte de Australia. Seguimos estando en Indonesia. Estaban en plena campaña de recolección del arroz y iba por una carreterilla perdida en la moto y había allí gente, una familia recolectando en su pedacito de tierra, recolectando el arroz. Y siempre, bueno, curiosamente, por ejemplo, en la isla de Flores concretamente me pasaba muy a menudo. Iba por una carreterilla perdida en la moto y de pronto, pues, si se cruzaba alguien conmigo, algún autóctono, me hacía señas para que parara, paraba y era simplemente para preguntarme de dónde era y que a dónde iba. O sea, les llamaba la atención de ver a un extranjero por allí, ¿no? Y entonces querían saber a dónde iba, a qué me dedicaba, que por qué estaba allí, ¿no? O sea, interactuar con ellos es tremendamente fácil. Este es un retrato, bueno, tengo una colección, un trabajo, un monográfico se puede decir, ¿no? Hecho en Myanmar sobre los trenes. Los trenes en Myanmar es todo un mundo, vamos, todo un mundo. Si veis, los trenes son arcaicos con asientos de madera. Bueno, acabas lleno de vegetación, todo salpicado de vegetación, porque, bueno, las temperaturas son países tropicales, las temperaturas que se manejan allí, pues las ventanas van siempre abiertas, sin cristales ni nada. Si llueve te mojas y si no, la vegetación que va cortando el paso del tren va entrando al tren. Y bueno, la vida de los trenes en Myanmar me ha parecido algo alucinante, vamos. Eso tiene, no un viaje, varios viajes fotográficos. Hay un tren concretamente en Yangon, en Rangún. Hay un tren que le llaman el tren circular, que es tren, pero que lo usa la gente. Yangon es la capital, o sea, no es la capital del país, es la ciudad más grande y más populosa de Myanmar. Está casi al sur, vamos, no muy al sur. Y entonces tiene este tren circular que tarda 3 horas en dar la vuelta a esta capital, a esta ciudad, pero tiene una vida propia del tren, o sea, ahí se va bajando y subiendo continuamente las personas autóctonas, ¿no? Con sus mercancías, o sea, en el tren tiene una vida propia increíble. Todo el mundo mercadeando y tengo un trabajo bastante interesante sobre este tren y sobre otros trenes a lo largo de Myanmar. Hay un recorrido que es fantástico, que es por un viaducto altísimo, todo de hierro, con unos paisajes impresionantes. Es un recorrido muy turístico, pero es fantástico. Este es otro retrato que tiene una gran historia detrás. Esto está hecho en la isla de Gili Tarawan. Y este señor era un señor que no se aprecia porque a este señor estuve hablando varios días con él, nos tomamos alguna cerveza juntos, porque es un personaje que me llamaba mucho la atención porque tiene una rasta, pero la rasta la tiene en vertical hacia arriba, ¿no? Larguísima, como de más de medio metro. Y es un personaje muy peculiar. Y entonces le pedí permiso, digo, oye, mira, me gustaría fotografiarte y tal. ¿Vale? A él le llamó mucho la atención que él fuera un personaje interesante para fotografiar. Y bueno, hicimos algo de amistad. Y luego el día que quedamos porque le hice alguna toma, ¿no? Como es esta, pero no trabajé al personaje al 100%.
Entonces quedamos para el día siguiente y al día siguiente cuando volví, que era mi último día en la isla, porque ya tenía pasaje comprado, ya no estaba allí porque él se dedicaba a alquilar bicicletas. Tenía 4 o 5 bicicletas y las alquilaba. ¿Qué ocurre? Que los días que estuvimos hablando y demás, ¿no? Yo le decía, oye, ¿no te interesaría mejor quizás alquilar motocicletas, que es más rentable? Le decía, es que yo con las bicicletas tengo bastante para vivir, ¿para qué me voy a complicar la vida, no? Yo con lo que gano tengo bastante, lo demás es complicarme. O sea, es una filosofía de vida que es totalmente contrapuesta a la nuestra, a la occidental. Y lo que tú, o sea, o lo que yo creo, o he creído muchas veces, que es una economía de subsistencia, en el fondo no es una economía de subsistencia en absoluto. Es la economía que el personaje o la persona quiere tener porque no quiere tener más. No quiere tener más. Y te encuentras con personajes así que son increíbles. Mira, Elvira Corbillo pregunta, si tuvieses que presentar tu viaje con una foto de las seleccionadas para esta charla, ¿cuál elegirías? Uf, es difícil. Es difícil concretar. Bueno, quizás una que todavía no ha pasado, que es de una señora muy mayor con la que interactué mucho. Esta señora vivía en una aldea tradicional en el centro de la isla de Flores, cerca de Bayagua. Y esa mujer, una mujer, yo no sé qué edad tenía, porque, bueno, ella tampoco sabía qué edad tenía. Esa mujer me impactó mucho, ¿no? Me impactó mucho. Todo su afán era tocarme los brazos, todo su afán, me tiraba de los vellos del brazo, ¿no? Como cosa rara. Y bueno, había una comunicación entre ellos fantástica sin hablar el idioma, vamos, por señas. Estuve comiendo con ella, comiendo fruta, que era lo que tenía en su choza y fue a lo que me invitó. Y yo agradecidísimo, ¿no? Y aquella señora, cuando, vamos, estuve toda una mañana con ella, cuando me marché, comenzó a llorar. A mí aquello me enterneció mucho, ¿no? Y yo le preguntaba que por qué, y me decía, porque ya no te veo más, ¿no? O sea con señas me explicaba, es que te vas y ya no te veo más, ¿no? Y es una pena porque, o sea, como diciéndome, me has caído muy bien, estamos muy bien aquí charlando o estando juntos, ¿no? Y es una pena que te vayas, me da pena que te vayas. O sea, quizás esa sea la foto, sí. Bueno, ahora la enseño. Ahora la veremos, sí. Este es un señor que con este señor tuve una historia fantástica, porque yo cuando, como decía antes, ¿no? Cuando vas viajando solo, pues te obliga a abrirte mucho a los demás, ¿no? Y como podéis ver, este señor en una motillo que llevaba, pues llevaba sus helados, su puesto de helado, iba vendiendo helados hechos por él, ¿no? Además estaban ricos. Y entonces le pedí un helado. El señor era bastante dicharachero y entablamos un mínimo de conversación. Y luego de comerme el primer helado, le pedí un segundo helado. Y después ya empecé a ponerme mi casco de la moto. Y claro, él en ningún momento, porque lo hice aposta, ¿no? De no pagarle. Digo, a ver cómo reacciona. Y en ningún momento me decía que le pagara, ¿no? Lo que había consumido. Y todo esto era compartido con otro, parece ser que era amigo suyo, porque este señor estaba allí parado y había otro señor allí, ¿no? Y el otro sí hablaba algo de inglés, ¿no? Y yo le dije al otro, digo, me voy a ir sin pagar a ver qué dice. Y el otro se reía, ¿no? Y con la moto arrancada y tal, y el señor imperturbable. En ningún momento me pedía el importe de lo consumido, ¿no? Y entonces ya paré la moto, me bajé y el otro señor me hizo de intérprete, ¿no? Y le dije, digo, pregúntale que por qué no me pide, que veía que me marchaba y por qué no me pide el importe de los helados. Y le contestó, dice, bueno, es que he supuesto que no tenías dinero para pagarme. Y, o sea, anécdotas de esas miles, ¿no? Miles. Vamos a ver. Oye, esto es un retrato también
aquí me invitaron a una fiesta de circuncisión de un crío. Fue bastante interesante. Además, estaba todo el pueblo allí, todo el mundo. Yo era el bicho raro, el invitado raro. Solamente había gente autóctona y todo el mundo, porque estaban todos sentados en el campo, departiendo, porque comida toda la que quisieras y más. Y entonces yo me sentaba con un grupito y me venían, no, ahora vente con nosotros. O sea, se me disputaban un poco el tener al extranjero como comensal con ellos, compartiendo con ellos. Eso es un agricultor, o sea, está batiendo el fango para, una vez recolectado el arroz, batiendo el fango para plantar de nuevo arroz. Esto ha sido en Bali. En Bali he tenido la suerte porque yo he vuelto desde Bali para acá, para España, cuando ya ha salido toda la historia esta. Y tuve la suerte en estos, o sea, 2 días antes de volver, hubo en toda la isla de Bali, había un festejo. No logré enterarme muy bien qué era lo que festejaban, pero para mí era muy parecido a nuestra Semana Santa. Porque sacaban procesiones con algo parecido a los pasos, ¿no? Con figuras como elefantes y demás, ¿no? Las palmas muy tejidas a nivel de decoración. Y bueno, como allí a los templos puedes acceder solamente tapándote las piernas y demás, puedes acceder a los templos perfectamente y demás, y están todos orando, haciendo ofrendas. La verdad fue una experiencia bastante interesante. Esto es en la misma aldea donde estuve con la señora esta que he explicado antes sobre la pregunta de qué fotografía es la que señalaría. Esto también es en esa misma aldea. A esa aldea es que volví durante 3 días, estuve volviendo porque me pareció interesantísimo. Y la gente es súper cordial. Como veis, todas las fotos están hechas en una clave bastante baja. Eso es una abuela con su nieto. Como eso es como, hay muchas cosas comunes en el mundo, o sea, me refiero entre seres humanos. Yo creo que hay muchas más cosas, aunque sea un tópico, pero hay muchas más cosas que nos unen a las que nos separan, aunque muchas veces nos empeñamos en verlo de forma distinta. Pero hay muchas más cosas que nos unen. Este era un señor que me deleitó con una bonita música con su flauta. Si observáis, está totalmente ciego, de cataratas. Se aprecia un poco en el ojo derecho la gran catarata que tiene. Allí padecer catarata es sinónimo de ceguera, vamos. Aquí es perfectamente operable, pero allí, pues, desgraciadamente no. Esto es también en Bali, en estos festivales o estas celebraciones religiosas que os comentaba anteriormente. Otro retrato, o sea, yo la verdad me encanta retratar tanto personas mayores como niños, es lo que más. Esta es la señora que os comentaba. Esta es la foto que ante Elvira me preguntaba cuál elegiría. Esta es la foto. Fue una señora fantástica, vamos. Además, estuve hablando vulgarmente a nivel fotográfico, estuve machacándola mucho, la verdad. Pero bueno, también la machacaba de una forma que ella muchas veces no era consciente, porque aunque yo lógicamente le pedí permiso y no tenía ningún inconveniente, pero como la cámara que llevaba tiene la pantalla un poco abatible, pues me permitía un poco medianamente encuadrar e ir disparando sin llevarme la cámara, aunque prefiero siempre usar el visor antes que de pantalla, pero con la pantalla en ocasiones así te el trabajo, o sea, o hacer la toma fotográfica. Esta señora lo que pasa es que me recordaba mucho, que Elvira además lo sabe, me recordaba mucho precisamente a la bisabuela de Elvira, que era una señora, vamos, igual físicamente no se parecen mucho, que yo creo que hasta un poco sí,
pero en su forma de desenvolverse y demás, para mí era clavada, era clavada. Sí. Como veis, son retratos muy directos, por lo que comentaba antes, ¿no? A mí me gusta mucho el retrato directo, me encanta, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, sin artilugios, ¿no? Sí. Qué bueno, qué maravilla. Oye, Esther Rivas Sí. pregunta que si tuvieras que ponerle un nombre al sentimiento que te produce viajar, ¿cuál sería? Un nombre al sentimiento que me produce viajar. Sí. Libertad. O sea, el sentirte libre, el sentimiento de sentirte totalmente libre, ¿no? Totalmente libre. Es que, o sea, para mí viajar como he estado viajando estos 8 meses, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que me da es como que luego cuando vuelvo a lo mismo. Pero, y me explico. Cuando vives con una mochila con pocos kilos Uh-huh. y vives un largo periodo así, te das cuenta de que realmente vivimos en una sociedad realmente de lo superfluo. O sea, puedes prescindir de casi de todo. Claro. De casi de todo. Sí. Se puede prescindir y puedes vivir muy bien prescindiendo de casi de todo. Entonces, eso a mí me aporta mucha libertad. El no estar encadenado a las cosas, a lo material. Por eso, para mí, eso es la libertad. La libertad. Qué bueno. Es lo que más... Oye, aquí dice alguien, creo que es Juan Vázquez, porque pone Sí, Juan. Juan. Dice que tiene la suerte de conocerte en persona. Sí. Y pregunta si te sientes identificado con la película Cuatro Latas. Que él dice que tiene la sensación, por las fotos que tú le has enseñado a él, de conocer la película antes de verla. Esto... Sí. Eso tiene su historia. Además, creo que mi amigo Miguel también estará presenciando esto. Cuatro Latas es una película que ha salido recientemente, sin español, y es curioso, pero relata un viaje que hice. Vamos, que hicimos. Y que hicimos dos grandes amigos y yo, Miguel y Manolo. Salimos de Cádiz con un Cuatro Latas que tenía 12 años. Bueno, el Cuatro Latas lo compramos un año antes, lo desarmamos y lo despiezamos entero. Y cuando vimos el Cuatro Latas desarmado entero, decíamos, esto no volverá a andar en la vida. Y bueno, logramos que andara y nos fuimos desde Cádiz, nos fuimos atravesando todo el Sáhara, hicimos Marruecos, Argelia, Níger, Burkina Faso, que era el ex Alto Volta, Costa de Marfil, Mali, y fue un viaje fantástico. Y luego vendimos el coche y aparecimos por Moscú. Bueno, entonces Qué bueno. estuvimos viajando unos 3 meses aproximadamente, 3-4 meses. Fue una historia fantástica y con 1000 vicisitudes. Caímos enfermos de malaria, estuvimos tiradísimos en medio del Sáhara, con el motor del coche se nos descolgó. O sea, historias increíbles. Nos jugamos la vida. O sea, ahí hubo, vamos, de hecho estábamos en el sur de Argelia, y la policía argelina no nos dejaba cruzar hacia Níger si no íbamos en una caravana de vehículos. Claro, allí todos los vehículos que se veían eran todoterrenos, o sea, 4x4, y nosotros íbamos con un triste 4 latas. Entonces yo decía, mire, es que aunque vayamos en caravana, en 5 minutos esta gente han despegado y nosotros estaremos de atasco en atasco. Y bueno, no nos dejaban cruzar solos porque los tuaregs en aquella época estaban pasando a cuchillo a todo turista que veían. De hecho, hicimos esa parte de la travesía, nos quedamos tiradísimos y nos llegaron dos Toyotas con unos 5 o 6 tuaregs y con sus respectivos Kalashnikov, que dijimos, aquí se acabaron nuestros días, ¿no?
Y al final fueron los que nos sacaron del atolladero. Pero bueno, porque estábamos totalmente tirados, a punto de quemar el coche, para que hiciera una gran columna de humo a ver si alguien nos rescataba. Y bueno, todo ese periplo es el que se cuenta en 4 latas. Y es que el director de la película, Gerardo Olivares, pues a Gerardo le conocí, no sé si el hombre se acordará ya de mí, porque de esto hace muchos años. Y lo conocimos Miguel y yo en un viaje que hicimos a Madrid a mover, ¿cierto? A mover otro viaje. Y lo conocimos allí a este hombre que estaba entonces preparando un viaje de 2 años por Sudamérica, una gran expedición que costó carísima, con un presupuesto de 50 millones de pesetas o algo así. Este hombre después ha hecho su inclusión en el cine, creo que es la segunda película que hace, y la verdad, cuando la había anunciada, el título me llamó la atención, y cuando leí la sinopsis y he visto el tráiler, he dicho, bueno, esto es lo que es. Y con este es mi viaje, ¿no? A Gerardo le contamos nuestro periplo, nuestra historia de aquel viaje, y yo creo que tomo buena nota, vamos. Creo que es la historia de nuestro viaje, ¿verdad? Con diferencia, yo todavía no he visto la película, ¿eh? La tengo que ver, pero todavía no la he visto. Todavía no. Oye, una cosa que se estará preguntando mucha gente es la parte más práctica de todo esto, ¿no? Y la económica, digamos así. ¿Esto cómo se financia? La pregunta va a bocajarro. Claro. Porque, bueno, puedo hacértela así y no ando con rodeo. ¿Cómo se financia esto? Perfecto. Bueno, yo afortunadamente, y gracias a Dios, tengo una economía más o menos saneada, ¿no? Que me permite... Yo estoy jubilado de mi empleo y, bueno, con mi economía me permite viajar, pero también hay que decirlo todo, ¿no? Viajar como yo viajo. Yo no puedo viajar en hoteles de 5 estrellas, claro, ni comiendo en buenos restaurantes. Yo en este viaje, por ejemplo, yo me he sentado a la mesa a comer por menos de €1, generalmente. La comida es muy económica, el hospedaje 3-4 euros diarios, claro, de hospedaje, tirando mucho de hospedajes compartidos. Yo lo que se dice de vacaciones y de disfrutar de lujeríos, el mes de noviembre que estuve con mi pareja, con mis hijas, que claro, íbamos a otro nivel. Claro. Pero cuando yo viajo solo, yo para poder acometer estos viajes a nivel económico, no es pasando penurias, pero bueno, en cierta forma sí, ¿no? Midiendo mucho el gasto. Pero bueno, yo te puedo decir que con un presupuesto de 700, 800 eurillos al mes, cualquier persona puede viajar por Asia, por ejemplo, puede viajar perfectamente. O sea, viajar por Asia es muy, muy económico todavía. Es muy barato y además también depende del país, incluso hasta más barato. Y también hoy en día también hay muchas fórmulas para viajar claro. Yo ahora me había surgido trabajo en Filipinas. Me he cruzado con mogollón de viajeros que van trabajando y viajando. Después hay muchos hospedajes, bueno, en internet hay muchas webs, muchos espacios web. Bueno, el Couchsurfing, que no sé si lo conocéis, el Couchsurfing es gente que hospeda a viajeros gratuitamente a cambio de tener experiencias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Couchsurfing, no sé cómo se escribe. Couchsurfing. Bueno. No sé cómo se escribe, pero vamos, lo encuentras en internet. Eso es una fórmula también y te ahorras el hospedaje, bueno, y haces grandes amigos. Luego, por ejemplo, me he encontrado mucho chileno y mucho argentino, tanto chicos como chicas, ¿no? Que lo que hacen es que se van a Australia. Australia tiene unos sueldos impresionantes. Claro. En Australia se paga la hora de trabajo de camarero a 25 euros la hora. Claro, el nivel de vida también es alto, ¿no? Pero ¿qué hacen esta gente joven? Pues se van a Australia, se pegan 1 año, 2 años, máximo 3 años creo que es lo que le permiten, trabajando allí y haciendo economía, y luego ese dinero lo invierten en un viaje por Asia. Claro. Hay mucho viajero, o sea, de largo recorrido, hay mucho viajero por el mundo, muchísimo. ¿Y has sentido alguna vez la tentación de quedarte a vivir en uno de esos países? No.
Quedarme a vivir, no. Quedarme No. largas temporadas, sí. Yo ahora, por ejemplo, yo ahora en Filipinas tenía pensamiento de estar 6 meses en Filipinas, porque quería, para mí Filipinas es uno de los grandes paraísos del mundo a nivel de buceo y quería bucear mucho en Filipinas. Es más, pensaba incluso en buscarme algún trabajillo en Filipinas para poder subvencionarme, porque el buceo no es que sea excesivamente caro, pero hombre, se te sale de presupuesto. Claro. Y en Filipinas quería estar entre 6 y 7 meses para bucear mucho. Pero salvo eso, en principio no. En principio no. Ujú. En Oye, principio no. también preguntan por aquí ¿qué haces con estas fotografías? Si las vendes, si las No. expones. Bueno, yo conozco la respuesta, pero eh, Pues no contesto, vendes ninguna foto. Nunca has vendido ni una sola foto. nunca he vendido una foto. Nunca he vendido una foto. Si a alguien le gusta una foto, la regalo. Pero no vendo fotos. O sea, yo no quiero obtener ningún beneficio económico de mi quehacer fotográfico. Mm, ¿Por qué? Porque, o sea, yo nunca he vivido de la fotografía. Yo soy un simple aficionado, o sea, no soy otra cosa. Pero si alguna vez le hubiese sacado producto económico a la fotografía, yo creo que me hubiese obligado ya, o sea, me hubiese picado y hubiese intentado seguir obteniendo beneficio económico y sí, ello me hubiese conllevado a hacer el tipo de claro, fotografía que no me llama, que no me tal, pero claro, que sí me daría rentabilidad. claro, sí, Entonces, no. ¿Y qué hago con mi quehacer fotográfico? Pues mi quehacer fotográfico yo lo hago por pura y mera afición y satisfacción personal. Y luego, si encuentro personas que lo visualizan y les parece interesante, pues ahí está a su disposición. En redes sociales como Instagram, por ejemplo. sí, También hace ya tiempo que están ahí totalmente paralizados. Hay algún blog mío por ahí, pero también más, no ya de fotografía, sino más bien un poco de fotografía documentando un viaje, simplemente. Pero de fotografía, pura fotografía, eh, he expuesto hace ya muchos años, hacía exposiciones con el grupo fotográfico Prisma, algunas individuales también. Manolo Torres en Cádiz me ayudó también a mover algo de mi trabajo, tanto a nivel nacional como en el extranjero, en algunas exposiciones conjuntas, y poco más, poco más, ujú, poco más. Pero vamos, mi fotografía está ahí a disposición del que la quiera qué bueno, sin ningún tipo de problema. qué bueno. Pues mira, Julia te pide, Julia Ujú. Rivas, supongo que te suena un Sí, poquito. es mi hija. Mi hija mayor. Sí, señor. Nuestra querida amiga Julia dice que por favor cuentes la anécdota de las lupas de la vista. Las lupas de la vista. Que cuente la anécdota de tus lupas de la vista. No sé si se refiere a cuando perdí las gafas. Puede ser. Bueno, es que bueno, en este viaje he tenido bastantes contratiempos, ¿no? Desde quedarme sin teléfono y perder un montón de datos, a, por ejemplo, quedarme sin gafas, que para mí son esenciales. Eh, Las gafas, dice, sí. las gafas, bueno, pues nada, iba navegando precisamente en Myanmar por el Irrawaddy, estaba en la cubierta del barquito y se me posó un insecto gigantesco aquí. Entonces, al quitármelo, le di a la patilla de la gafa y la gafa fue al río. Se acabaron las gafas. Entonces, eh, en una mediana ciudad, ¿no? O sea, no era muy grande, pero vamos, sí tenía ciertos servicios, que estuve como una semana, pues había una óptica. Y bueno, pues fui a la óptica, digo, a ver qué tipo. Claro, yo uso gafas progresivas porque tengo problemas tanto al lejos como al cerca, entonces siempre he usado progresivas. Llegué allí y le dije a este señor al óptico, digo, mira, que he perdido las gafas y necesito gafas. Ah, sí, muy bien, siéntese. Me senté. Me empezó a hacer pues las pruebas típicas con las gafas estas que te van cambiando los cristalitos y demás, hasta que el hombre llegó a una graduación más o menos aproximada, ¿no? Bueno, cuando ya me dijo, bueno, ¿cómo ves? Digo, bueno, pues más o menos podía ver.
me dio un papel para que leyera. Estas no eran progresivas. Las que me iba a hacer no eran progresivas, sino eran bifocales, ¿no? Se llaman. Así que tienen partido el Sí, cristal. tienen partido el O cristal, sea, sí. son dos cristales en un solo Sí, plano, ¿no? sí, sí. Y bueno, entonces le digo, bueno, ¿cuándo vuelvo por ella? Dice, no, siéntate, en 5 minutos tienes las gafas. Y a los 5 minutos, claro, él tenía un armario de cajoncitos chicos y tenía cristales pregraduados. Entonces me puso uno lo más aproximado a la graduación que él me había calculado. Me costaron al cambio $30, o sea, súper barato. Pero claro, yo con aquello no me hallaba ni de coña, ni de coña. De hecho, no calculaba las distancias para ir caminando. Subir una escalera para mí era un suplicio porque no calculaba la distancia de los escalones. Hacer fotografía me costaba muchísimo, me mareaban. Bueno, fue un suplicio, ¿no? Bueno, y supongo que era a la anécdota que se refería, Julia. No sé, yo pone las gafas, sí. O sea que... Y estuve, bueno, y luego el gran periplo fue cómo obtener, porque estas gafas me llegaron allí, ¿eh? Porque Isabel, mi pareja, pues al óptico mío de aquí, pues le llamó y le dijo, oye, mira, que Joaquín ha perdido las gafas. Dice, no te preocupes, yo le puedo hacer unas idénticas. Me las hizo. Ahora la odisea de mandármelas, ¿no? Claro. Yo estaba en Myanmar. Entonces yo le tenía que dar, claro, no, ignoraba lo que podía dar. Yo calculaba unos 15, 20 días sin que me llegaran las gafas. Y yo para esa fecha calculé que iba a estar en Malasia. Entonces, a través de mi amiga Claudia, con unos amigos que ella tenía o tiene en Malasia, me facilitó su dirección y a esa dirección me envió Julia las gafas. Ahora, encontrar las gafas, eso fue una odisea. De oficina a oficina de correo, nadie sabía dónde estaban hasta que aparecieron las gafas. Afortunadamente, vamos, a mí me devolvió la vida. Vamos. Claro. Me devolvió la vida. Esas que llevas puestas, ¿no? Sí, son estas mismas que llevo puestas. Qué bueno. Anécdotas de esas tendrás. Bueno, anécdota todas. Un millón. Bueno, me quedé sin equipo fotográfico durante cerca de 2 meses, porque se me jodió la cámara que llevaba, se me jodió totalmente, que tuve una guerra con Amazon por correo, porque o sea, la cámara era nueva y me denegaban la devolución, porque me decían, o sea, porque yo le decía, digo, mire, díganme dónde hay o sea, digo, mire, yo voy a pasar por grandes capitales, Kuala Lumpur, Singapur, o sea, sitios donde tenían representación la firma. Digo, dígame, yo les llevo la cámara, que me la arreglen o, en su defecto, que me la cambien porque está dentro de la garantía. Decían que no, que tenía que ser desde España. Bueno, entonces, claro, eso fue en el mes de septiembre y entonces lo que hice fue, pues, después de mucho insistir, le arranqué a Amazon que me devolvían el dinero, haciéndole yo otra compra de otro equipo. Entonces les compré otro equipo y Julia me lo llevó en noviembre. En noviembre. Sí. Pero vamos, odiseas de esas, de todo. Caídas en moto, de todo, ha habido de todo, de todo, Ya. de todo. Pero vamos, eso es lo normal en un Es lo viaje. normal de un viaje, es Es parte lo del normal, viaje es lo también. normal, es lo normal. Y además esas vicisitudes también te hacen conocer a otra gente, compartir con otros y siempre todo es enriquecedor. Claro, no, está claro, es que es la forma de verlo, además. Bueno, perfecto. Oye, una cosa, vamos Sí. a ver. Voy a iniciar la presentación de nuevo porque es que había fotos del principio que no se vieron. Vale. Lo que También pasa, nos piden que vuelvas a poner la foto con la que tú o sí, sea, la foto que sí, resumiría el viaje, porque hay alguien ahí que no estaba conectado y nos ha pedido que la vuelva a ahora mismo. poner. Aquí dice Antonia Galindo que estás igual de joven que cuando tenías 25 años. Sí, bueno, Antonia es que es vecina de aquí, yo es que vivo en el Gastor. Antonia es vecina de aquí del Gastor y Antonia,
nos conocimos, bueno, con 20 años en Cádiz. Ella era estudiante universitaria en Cádiz y fue cuando nos conocimos. Y bueno, que no he envejecido, Antonia, claro que he envejecido. Ojalá me mantuviera como a los 20 años. Ojalá. Pero bueno, de todas formas, muchas gracias, Antonia. Si tenéis alguna pregunta por ahí, bueno, las que Bueno, queráis. si hay algún comentario que ahora te lo leeré, no te preocupes. Que voy a ir pasando porque hay, del principio de la presentación, hay fotos que no se han visto. Hay también, en la Isla de Flores, tuve una experiencia muy bonita y os quiero mostrar ahora los retratos, que son retratos de niños y niñas. Estuve en una aldea almorzando en una casa de gente de la aldea y se reunieron allí, pues bueno, pues no sé, como 12, 14 chavales. Y entonces el anfitrión les pidió que me cantaran y me quedé flipado. Empezaron a cantar canciones de ellos, ¿no? Pero con unas voces y de una belleza. Bueno, mira, esto también es interesante. Como veis, las mujeres, esto es en Myanmar, en Birmania. Las mujeres llevan las caras pintadas. Esto también es una tradición de miles de años. Esto es la tanaka. La tanaka allí se utiliza mucho, principalmente por mujeres, pero también la utilizan hombres y niños. Es una pasta que hacen con las ramas del árbol de la tanaka, que las cortan y las van frotando con un poco de agua sobre una piedra, sacan esta pasta blanca y la utilizan en la piel como protectora de la piel y demás. Y la verdad, algunas la usan, o sea, porque también se usa a nivel, o sea, aparte de que es buena para la piel, parece ser, la usan como cuestión de belleza, ¿no? Y hay algunas mujeres que llevan, ¿no ves? Todas las mujeres van pintadas de Tanaka. Estos son los chicos que os comentaba. Esto fue en una aldeita, en unos arrozales. Esto está cerca de unos cultivos de arroz que son muy curiosos. Les llaman tela de araña porque son concéntricos. O sea, desde un punto salen en radios y son unos cultivos que cuando los ves desde el mismo nivel no te das cuenta. Pero desde la altura, si te subes a algún monte cercano, lo ves con una perspectiva de que es alucinante los cultivos, ¿no? Pues en una aldeita muy cercana, estos críos me estuvieron cantando en esta casa y fue algo, y aparte les estuve haciendo unos retratos que a mí me encantan, ¿no? Porque además, para mí estos retratos, no sé, me dan una sensación de pureza, no digo ya del retrato, sino de los personajes, de pureza, de niños sanos, joviales. O sea, bueno, es que era increíble, ¿no? Al día siguiente estuve a llevarle algunas golosinas porque se lo habían ganado a pulso, ¿no? Al día siguiente, cuando me vieron aparecer, ni se lo creían porque decían que cuando algún turista había aparecido por allí, jamás volvía. Y estos son retratos que estuve haciendo sobre la marcha. Muchos de ellos están mientras ellos cantaban. Y bueno, aparte de que se sentaron todos allí a observarme cómo comía, porque eso también, observar al raro, en este caso, pues lógicamente a la chavalería les llama mucho la atención. Esta es la cocina de la casa y la señora, la anfitriona, que la verdad cocinó de maravilla y fue fantástico probar sus platos. Mira, estos son las mujeres de rostro tatuado. Esto es en el estado Chin, en el noroeste de Myanmar. Esos son una serie de aldeitas, ¿no? Donde las mujeres, como podéis observar, llevan el rostro totalmente tatuado. Según se cuenta y la tradición, parece ser que la realeza de Birmania, pues aquí las mujeres eran de una belleza singular
y extraordinaria. Y entonces la realeza birmana pues iba allí pues a secuestrar estas mujeres y a llevárselas como a la corte, ¿no? Digamos, para utilizarlas en el sentido, para casarlas o para lo que fuera. Entonces, en estas aldeas se instaura el hecho de tatuarse la cara para ponerse feas y que no se las lleven. Por lo menos eso es lo que he leído sobre este asunto. Actualmente el gobierno birmano tiene prohibido el que las mujeres se tatúen la cara. De hecho, no es normal ver a mujeres jóvenes con la cara tatuada porque, claro, el ser joven y tatuada, eso les impide, en cierta forma, la movilidad geográfica, ¿no? Porque al estar prohibido, hay muchas ancianas que sí están tatuadas. Ya lo que pasa es que el tatuaje también ha secuenciado de tal forma de que hay distintos estilos. Y yo creo que también me da un poco la impresión, eso ocurre también en muchas zonas de África, ya deriva también en una seña de identidad para la aldea o para la tribu o para la etnia, ¿no? Y aquí ha ocurrido exactamente igual. Esta señora, aunque por las luces no se puede observar mucho, pero también lleva el rostro totalmente tatuado. Y está igualmente también. Como os digo, yo qué sé, yo es que cuando entro en contacto, bueno, esta visita a estos pueblos fue con mi amiga Claudia, que es una viajera nata, ¿eh? Claudia, yo la conocí en Myanmar y se ha pegado un año y pico viajando, madrileña ella, no sé si nos estará viendo. Claudia se ha pegado un año y pico viajando por Asia, comenzó en Filipinas. Yo la conocí en Myanmar, es una chica muy joven, tiene la edad de mi hija Julia. Una viajera nata y fantástica, una persona increíblemente fantástica. Y de hecho continuamos con nuestra amistad y seguimos en contacto, como es lógico. Nos encontramos en Myanmar, luego nos volvimos a reencontrar en una isla perdida en Tailandia y luego por tercera vez nos volvimos a encontrar en Ipoh, en Malasia. Eso fue ya en Navidades, que fue la última vez que nos vimos. Ella regresó poco antes de que surgiera en febrero. A principios de febrero regresó ella a Madrid. Y con ella estuve recorriendo estas aldeas, que fue fantástico, La verdad que fue una experiencia de primer orden a nivel humano, a todos los niveles. Les llevábamos a estas personas porque son personas que carecen de casi de todo. Entonces compramos medio saco de arroz y compramos algo de café y algunas cosas así para ayudarles un poco, ¿no? Porque entendíamos que les venía muy bien el poder tener algo extra así en su alimentación. Porque son mujeres todas, o sea, estas mujeres todas fuman, como se puede ver en alguna toma, ¿no ves? Esta señora fumando en pipa, esta también, todas fuman en pipa y además es todo el día fumando tabaco que producen ellas mismas, ¿no? Aquí no se estila en absoluto el ir al estanco inexistente a comprar tabaco. Ellas cultivan su tabaco, lo pican y las pipas están hechas por ellas y a fumar. Yo estuve probando y es un tabaco que hay que tener muy buenos pulmones para fumarlo, vamos, es bestialmente. Te da, ¿no? Es fuerte, sí, es muy fuerte. Y bueno, aquí sí vamos con dos chicos que la verdad resultaron ser estupendos. Uno de ellos hablaba aparte de birmano, ¿no? De su idioma y de inglés, hablaba cuatro dialectos. O sea, era políglota al 1000%. Y gracias a él, o sea, que nos hacía de intérprete, ¿no? Pues pudimos conversar con estas personas y pudimos enterarnos más o menos de cómo era su día a día y demás, que fue bastante interesante. La verdad que fue muy interesante. Muy bien, es una
de las partes de ese viaje de 8 meses que recuerdo con más cariño y como más auténtica, ¿no? La verdad. Aunque lo de Isla Flores ha sido también fantástico. Isla Flores es que es un lugar dentro de lo que es Indonesia, es muy turístico, pero es curioso, ¿no? Porque el turismo, claro, yo comprendo que cuando se sale de vacaciones llevas el tiempo muy limitado, entonces tienes que ir a Sota, Caballo y Rey, ¿no? Y entonces en Isla Flores, por ejemplo, que es una isla bastante grande, pues todo el turismo se concentra en el sur, que es la puerta de entrada a Komodo, al Parque Nacional de Komodo. Es donde están las agencias para moverte en el Parque Nacional de Komodo. Pero el resto de la isla es que no aparece ningún turista, es que nadie se mueve por el resto de la isla. Entonces, claro, allí me busqué una moto y me llevé 5 o 6 días recorriendo la isla y la verdad que era fantástica, fantástica. Y yo decía, bueno, esto dentro de unos años, porque ya me ha pasado en otros sitios, ¿no? Esto dentro de unos años estará a tope de turismo por todos lados, porque te encuentras con playas paradisíacas totalmente solitarias, sin infraestructura ninguna de chiringuitos ni de nada, ¿no? Pero son, si cabe, más paradisíacas todavía. Pero claro, ahí el turismo se concentra, como te digo, en el sur en el sur, vamos, en el este, en el oeste, perdón, en el oeste de la isla. Se me ha quedado de Indonesia, se me han quedado algunas rutas ahí muy pendientes, pero bueno, supongo que algún día volveré por allí Tendrás que volver, y claro. la retomaré Qué bueno. seguro, Qué seguro. bueno. Bueno, hay un montón de comentarios aquí que luego cuando desconectes puedes leerlos, ¿vale? Ahí, Pero explícame cómo, porque no sé muy bien. en los comentarios, en el chat, cuando te desconectes luego, el chat sigue ahí activo. Vale, Así vale. que Perfecto. puedes leer todo eso. Oye, ha estado súper bien. Quiero decir, que yo me quedaría aquí 3 horas más, 3 horas más hablando contigo y viendo fotos porque estamos flipando todos, ¿no? Los que ya conocíamos algunas cosas que habíamos visto tuya, pero esto es increíble. O sea, sobre todo me impresiona mucho y a la gente también la historia detrás de cada foto, ¿no? Porque a veces, no sé, vemos fotos y no conocemos lo que hay detrás y solo interpretamos una foto, ¿no? Claro, vemos la imagen, los fotógrafos tenemos la manía de analizar la foto desde el punto de vista compositivo, de iluminación y tal. Pero claro, una foto es mucho más que eso, ¿no? Casi siempre. Entonces... Sí, yo por lo menos la fotografía que hago la vivo de esa forma. Claro. Aunque al final, no sé, en el chat habrá habido muchos fotógrafos y de lo que menos he hablado quizás haya sido de fotografía. Sí, sí. Pero bueno, nadie ha preguntado. si alguien quiere saber algo preguntado de mi fotografía a nivel técnico, a nivel fotográfico, por supuesto que pregunte, que siempre que sepa le responderé. Sí, pero me parece que esta charla no va sobre eso, Joaquín. Bueno. Va sobre algo mucho más importante que eso y mucho más profundo que qué cámara utilizas, qué objetivo, qué ISO disparas. Yo creo que aquí nadie está pensando en eso porque lo que... Yo es que soy de los que pienso, yo como te comentaba anteriormente, Manuel, mis inicios en la fotografía y mi largo andar en el mundo fotográfico, hasta no hace mucho tiempo, fue de pobrecito, o sea, de muy limitado en medios. Entonces, ¿eso a qué me ha empujado? A que el equipo que tuviera en el momento, exprimirlo y sacarle el máximo partido. Claro. El máximo partido, ¿no? Claro. Luego ya con el tiempo pues fui adquiriendo un equipo ya de formato total, con buenas ópticas y demás, que ahora, pues, por otros avatares, ¿no? Como es el no poder cargar con tanto peso en un viaje, pues por mis años, pues entonces me obliga a volver a equipos más compactos y más concretos. Pero me refiero a eso, o sea, yo sí soy de los que pienso que la fotografía la hace el que se pone detrás de la cámara. Eso para mí es de cajón. Sí. El tener un buen equipo te va a facilitar a nivel técnico, por supuesto que sí, evidentemente. Pero que con equipos básicos se pueden hacer verdaderas fotografías. Totalmente. Sí, totalmente. Pero es que realmente aquí el equipo da igual. O sea, es que da absolutamente igual.
Lo que importa es lo que tú has captado de la gente y eso se puede hacer solo interactuando con ellos, viviendo esa experiencia, interesándote por ellos, formando parte Sí, de su vida, intentando formar parte de sus formar vidas, parte de su de su vida. día a día, de su día a día. Exactamente. Entonces, Claro. la cámara, el equipo, eso es que es lo de menos. Ya. Entonces, aquí alguien dice que con toda tu historia, tu fotografía, has conseguido que nos olvidemos un poco de esa parte técnica. Y es que es verdad, es que, Bueno, es que es mucho más que técnica. O lo sea, que quiero es que, vamos, que lo que me has brindado a exponer, pues que haya gustado y sí, que... te ha gustado. Ahora tienes que leer los comentarios, de Sí, verdad, sí. porque ahora no nos va a dar tiempo de hacerlo en directo, Ujú, pero la gente los están leyendo y ujú. ahora cuando se Muy bien. desconecte la pantalla que quitaremos, pues se queda la aplicación abierta y todo el Ajá. chat y léelo porque Sí, sí, es lo leeré, por importante supuesto que que lo lo leeré. leas porque Por supuesto que eh, lo leeré. ahí- Yo es que he tenido la suerte, yo soy una persona muy inquieta, siempre lo fui, y he tenido la suerte de poder tener dos grandes aficiones como han sido el viajar y la fotografía, ¿no? Que cazan perfectamente. claro, Y entonces, claro, ello conlleva el que se complementan mucho y lo que me aporta una vale para la otra y lo que vale para la otra me aporta en una, ¿no? totalmente. Y entonces, pues eso enriquece ambas aficiones, ¿no? Correcto. Y bueno, yo creo que Mira, siempre tendré... quien se ha enriquecido hemos sido nosotros hoy, Ah, escuchándote, escuchando tu historia, tu vida, viendo tus fotos. Nosotros sí que nos hemos enriquecido hoy muchísimo. Yo el primero y por lo que estoy viendo en los comentarios, pues todos los que nos han visto hoy y escuchado se han enriquecido mucho. Así que solo te puedo dar las gracias porque eh, gracias a vosotros. es muy difícil bueno, que hoy en día alguien comparta su fotografía de esta forma y que le ponga tanto como tú. Y además de una forma completamente desinteresada, quiero decir, No, sí, ya, yo no, viaja no para consigo. fotografiar, para crear un portfolio, para enseñarlo, para Mm, luego exponer, para luego vender, que es algo muy lícito y mucha gente lo sí, hace y sí, claro, por es algo supuesto. perfectamente, o No, sea, si totalmente, claro, es que haciéndolo es algo lícito, claro que sí. pero ahora mismo, De hecho, mi hija es lo que hace. claro, exactamente, Mi exactamente. hija es lo que hace. Y la apoyamos al 100%. Claro, claro, por supuesto. Que hace, Más de una vez he ido yo con ella de ayudante, ¿eh? lo sé también, lo sé también. O sea que aquí bueno, pues siguiendo en la línea esta de los piropos, Maite dice que tiene mucha suerte Julia, ¿no? Me imagino que por algún comentario que habrá hecho ahí del padre, ¿no? Ujú. De esa influencia que tiene tuya, que me consta porque yo conozco a Julia, tú lo sabes Sí, bien, claro, claro, os conocéis mucho. y, y sé que tiene mucha influencia tuya Pues y nada, lo que... entiende ahora también cierta fotografía y ciertas cosas que tiene Julia al conocerte a ti. Ujú. Lo que quiero es que, bueno, a la vuelta de mi próximo viaje, te brindo lo mismo que ahora, Sí, el poderos mostrar mi trabajo y lo que he hecho y lo que he vivido, ¿no? Y a vuestra disposición. 3 o 4 o 5 años, que puede ser lo que tú tardes en viajar y en volver. Vamos, No, no, yo ahora, mira, ahora me planteo, vamos, es un poco soñar despierto porque en la incertidumbre que vivimos ahora, pues fíjate, pero conforme abran fronteras, creo que voy a atacar Sudamérica un añito, 2 añitos. Pero bueno, que también lo podemos hacer desde, o sea, dentro del viaje se puede hacer perfectamente, ¿eh? puedo hacer esto. Es que, claro, es que, que Es que sería genial. no habría problema, se podría hacer Claro, hoy en día, perfectamente. ¿qué problema va a haber? Además, como yo voy editando sobre la marcha, o sea que no hay ningún problema. Qué No hay bueno. ningún problema. Podría ser interesante, ¿qué te digo yo? Una vez al año, por ejemplo, ¿no? O cada 8 meses, no sé, ¿no? Pues Mientras yo estoy viajando por ahí, hacer una podría, quedada, hacer una, podría, hacer pod- una quedada y oye, que vivir un rato. ese es un gran plan, ¿eh?
Se me acaba de ocurrir. Sí, sí, se me acaba de ocurrir. Yo me lo voy a, me lo voy a apuntar me lo estoy apuntando para que esto luego yo lo pongo en mi plan y acabas de tener una idea fantástica. Oye, por aquí dice Maite que antes de que te fueras, o sea, de nuevo a viajar, Sí. que le gustaría que hicieras una de África. Una de África. De Sí, tus, se podría hacer. podría hacer, ¿no? También Podría hacer, sí. dejamos ahí en el aire. Venga, Bueno, pues, en el aire, pero con intención de hacerlo. perfecto, sin problema. Bueno, pues Joaquín, yo que ya te lo he dicho antes, que no sé, ya darte las gracias sencillamente por No, gracias, por estas dos. gracias, gracias a tu escuela, a ti, al equipo que sois, ¿no? Que bueno, me habéis brindado esta plataforma para disfrutar, porque yo he disfrutado tanto como vosotros, ¿eh? Sí, Vamos, como todos, que es un placer compartir. O sea, qué sí, bueno. yo creo que la felicidad, o sea, o gran parte de la felicidad la da el poder compartir, ya sea lo material o lo que trabajas o lo que haces, compartir. Compartir es lo que aporta felicidad en el fondo. Por Estoy de eso te acuerdo. digo que yo agradezco que me hayáis brindado esta plataforma Pues para mira, compartir lo que hago. esta plataforma y esta iniciativa básicamente es lo que tú acabas de decir, compartir. Exactamente. Compartir pues lo que cada uno pueda con lo que nos quiera escuchar, compartir. No hay otra ambición detrás de todo esto, compartir, aportar contenido de valor y compartir. Y hoy pues el Perfecto. contenido de valor ha sido altísimo, o sea que has puesto el listón muy alto. Pues me alegra mucho que lo hayáis disfrutado y lo hemos disfrutado todos. Bueno, voy a contestar yo a una pregunta a un Sí. comentario que ha hecho Maite ahora, que es una pena que no quede grabada. Sí queda grabada, Maite, y se subirá al canal de YouTube de la escuela y mañana o el domingo recibirás un enlace al correo con Para verlo en diferido. verlo en diferido en YouTube, ¿vale? La aplicación esta graba la emisión en muy baja calidad, sobre todo las imágenes así en directo, pero sí la puedes volver a ver y escuchar perfectamente, ¿vale? O sea que tiene calidad suficiente para que la veas y la escuches perfectamente. Y todos los directos anteriores que hemos hecho, que ya llevamos unos cuantos, están Sí. todos en el canal de YouTube de la escuela, ¿vale? Así que ahí podéis ver todo lo que hemos hecho hasta ahora y los que sigamos haciendo también se van a quedar ahí porque lo haremos a través de YouTube. Pues bueno, Bueno, es pues bueno que haya quedado grabado. vamos a aplaudir, son las 20. Hemos Sí, estado ya. 2 horas, ha pasado súper rápido, así que nada, Ha sido todo un placer igualmente. Muchas gracias, Joaquín. y bueno, y espero que en ruta, en el camino, nos volvamos a encontrar. Nos encontramos seguro. Yo, Gracias. todos mis posts en Instagram empiezan con en el camino, porque al fin y al cabo siempre estamos en el camino. Eh, Bueno, pues, Joaquín, un abrazo fuerte. Igualmente, Manuel. Exacto. Y todos los que estáis ahí al otro lado, deciros, por si alguien no lo ha escuchado al principio, que este es el último directo que voy a hacer a través de esta plataforma. Los siguientes directos se harán o bien a través de Instagram o bien a través de YouTube o incluso algunos se hará de forma simultánea. Ya os iré avisando, recibiréis información, correo electrónico y en las redes sociales lo publicaremos, ¿de acuerdo? Creo que de esa forma es más fácil acceder, conectarse y llegar a más gente que tener que esperar un enlace y todo. Sí que es verdad que esta plataforma funciona muy bien, los días que funciona de maravilla, pero bueno, es más complejo a la hora de que la gente se apunte. Así que nada, ha sido un placer y Igualmente, gracias. Un abrazo. igualmente, Manuel. Chao. Adiós, Joaquín. Chao, adiós.